de todo lo que se ha venido haciendo y que las personas en Valencia han visto de este nuevo aire que está tomando la librería. Bueno, yo siempre digo que la realidad del emprendedor, del empresario, es una realidad dura. O sea, el que dice en redes que esto es un camino mantequilla, le está mintiendo, pana. O sea, Claro, eso es mentira. Que hay gente que dice, no, voy a emprender para tener más tiempo libre. Mira, realmente la preparación es importante, tiene que ser permanente, porque de allí es que nacen las ideas de lo que tú puedes hacer. No, yo no voy a decir esto, no, es que en YouTube ya pueden haber miles de videos de lo que yo digo, entonces Claro. te vas a poner con esa... Sí, a veces hay gente que es recelosa de comentar sus experiencias, de compartir sus tips. Entre vendedores, Juan. ¿Por qué entre vendedores? Bueno, porque al final, indistintamente de lo que sea cuál sea la responsabilidad de cada quien hoy en día a nivel profesional, a nivel laboral, al final todos tenemos que vender. Correcto. ¿No es? O sea, al final hay que facturar. Obviamente, detrás de la facturación hay 500.000 aristas, ¿no? De repente, a lo mejor el que está viendo el podcast y no te conoce, cuéntanos un poquito de cómo entraste tú al mundo de los negocios. Cómo fue esa transición de estar en... Ojo, porque hay gente que también nace, ¿ok? Nace dentro de un negocio familiar, pero se dedica a otras cosas. ¿Cómo fue tu caso? Bueno, Roángel, bueno, primero para empezar, me gustaría decir mi nombre. Ujú. Yo soy Juan Rocha, soy la persona que está al frente de la librería La Alegría, ya de hace unos años, de todo lo que se ha venido haciendo y que las personas en Valencia han visto de este nuevo aire que está tomando la librería. Y bueno, ¿cómo llego yo a ese mundo? Bueno, mi familia siempre fue, desde mis abuelos, mi papá, mi tío, siempre estuvieron en el mundo del comercio en la ciudad. Ok. Em, lo que tú preguntas es algo bien interesante porque incluso en mi familia, bueno, tengo familia que no se dedicó al mundo de los negocios, sino que está en otras áreas. Mira, yo creo que debemos de traer algo por allí que nos llame la atención del mundo de los negocios. Algo genético. Algo genético. Ok. Aparte que también, evidentemente, tu crianza, yo me crié dentro de la librería prácticamente desde niño. Cuando Y habla de crearte la librería, ¿dónde estaba la librería en ese momento? mira, antes de ser Librería La Alegría, era Librería El Viñedo, al Ok. lado de Asado, de lo que era Asados del Bosque, acá en la Ahorita, Avenida Bolívar. este Rico Pollo, ahorita. Sí, Ok, exactamente. ok. Yo, cuando tenía 10 12 años en la temporada, yo Ujú. repartía los tiquecitos porque se hacía la cola afuera para entrar Ok. y yo sacaba los O numeritos sea, del se hacía aparato y cola afuera, tipo como ahorita cuando las grandes cadenas algo van a así, inaugurar y está el gentío exactamente, haciendo la es cola. Ok. correcto. Y yo repartía los numeritos a la gente, por Ajá. ejemplo. Entonces yo creo que eso también va haciendo que uno le vaya agarrando cariño al negocio y todo lo demás. Pero claro, después evidentemente viene también una etapa de preparación, Ujú. porque no es solo que tú naces y que entiendes el negocio, sino que evidentemente estamos en la era de la información y Claro. ya con eso no es suficiente. Es correcto, es Entonces, correcto. después vino, bueno, una etapa también de preparación, evidentemente. Ok. Y siempre el negocio fue dedicado, o sea, a nivel familiar, el negocio siempre fue librería. No, de hecho nosotros antes de eso, bueno, y hubo una etapa como de transición, Ujú. nos dedicábamos a lo que eran negocios, piano bar, restaurantes, Ok. discotecas, incluso en la ciudad. Fue del Ok. mundo de, yo siempre he hecho broma con eso, el mundo de las rumbas al Ajá. mundo de la cultura. Ah, Fue un bueno, cambio ahí bien radical, tremenda transición. sí, Está bien. que nos tocó aprender mucho porque era algo completamente diferente. Ujú. Y ya la librería hoy tiene, imagínate tú, Sí, 26 años cumplimos en agosto, como la 26. alegría. Imagínate. Ahora, en ese andar, ¿ok? Cuando vas desarrollando también la responsabilidad ¿sentiste alguna presión, algún pensamiento, algún tema ahí psicológico de que te sentías obligado a también seguir los pasos en el negocio familiar o realmente fue algo que te llamó la atención, pues, y dijiste, bueno, echa pichón a esto?
yo no es que haya sentido una obligación, Ujú, pero también parte de mi crianza siempre, ujú. bueno, de repente fue algo estratégico incluso, Ok, de mi abuelo, de mi papá, siempre había un mensaje como que, mira, hay que prepararse porque en el futuro, ¿quién va a llevar esto al claro, negocio? tal cual. Yo creo que hubo ese inception, como dices tú a veces, Ujú, ujú. y entonces uno como que inconscientemente va poco a poco entendiendo la cosa hasta que finalmente tú decides, bueno, sí, yo soy el que me voy a encargar de esto. Ok, Claro, incluso yo me tocó cerrar también la librería en el año 2018. Yo me fui también del país ok. y Pero eso me cuando te fuiste del enseñó, país, era un tema de que voy a probar otras opciones porque no veía en ese es momento. correcto, Ok. no veíamos como muchos esa luz, Ajá. que ese fuera el camino, Ok. pero también eso me enseñó a valorar Ujú, todo ese tiempo, todos esos años, a ujú, valorar la marca con la ujú. que estaba al frente. Oye, todo ese conocimiento que ya tenía la gente de Valencia de la empresa Sí, y entendí que, oye, arrancar una marca de cero es un trabajo bien complicado. totalmente. Y ahí sí pudiera decir que sentí, lo llamaría yo un remordimiento de conciencia de haber abandonado todo ese Ujú. trabajo Ok, y decidí entonces volver de nuevo. ok. Sí, bueno, y gracias a Dios que lo hiciste porque en el caso de los carabobeños, pues, ¿ves? Estuvimos recientemente en la inauguración de la primera franquicia y la cuarta tienda de Librería La Alegría y echábamos bromas también los que estábamos allí, que el que iba en su camionetica decía, me deja la alegría, como algo novedoso, ¿no? O sea, la persona lo comentaba y yo le decía, bueno, pero es que también en la Avenida Bolívar, cuando uno andaba en camionetica, uno decía, déjame al frente la alegría, Miraba, se convirtió en una referencia, ¿no? sí, O de repente tú ibas a en la dar publicidad de otros negocios, la publicidad te de lo otro dicen. negocio también, exacto, cerca de la alegría, Ujú. ¿no es? Ha sido una referencia. Entonces, qué bueno que pudiste, digamos, analizar, recordar todo lo que habían construido en el negocio familiar, tu papá, sus socios, tu tío, y retomar esa responsabilidad, ¿no? Obviamente también mucha gente, me imagino que en el camino te diría o te invitaría a hacer otro tipo de negocio, ¿ok? Sí. ¿Cómo lidiaste con eso? Y además, ¿cómo fue el proceso de adaptación al mercado? O sea, en qué momento viste que no tenías que llevar las riendas de simplemente una librería, sino cuál fue la adaptación, la innovación que aplicaste en todo esto? Mira, bueno, por el punto que comentaste primero, cuando yo regreso, mucha gente me decía que era una locura abrir una librería o papelería de nuevo Ujú, acá en Venezuela. La gente, a mí nunca se me va a olvidar, bueno, primero que ya lo digo en broma, ujú. pero me dijeron, tú te volviste loco como 20 veces. Ajá, Dije, no, tú te volviste loco en volver allá, volver a abrir otra vez. Y en el aeropuerto fue, creo que esa fue la última vez que me dijeron que me había vuelto loco, un ajá, señor que ni conocía, ajá, de cuando paso. estábamos Ajá, hablando allí, ok. un señor también con negocios acá, y yo Ajá. más o menos le comento, y tú te volviste loco. Ahí fue cuando yo dije, mira, realmente puede ser que esté loco, porque tanta gente que me Pero lo antes de dice. la reapertura. Sí, Ok. estaba yo antes de montarme en el avión Y de tú le estabas regreso en el comentando así aeropuerto. como que, coño, este tipo hace negocios y vainas, le voy a comentar como, Sí, porque porque estamos también me hablando de eso. inspiro, pues, Es en los correcto, negocios de él. Y, bro, me estoy correcto. esperando una palabra de aliento y Y me resulta que... salió otra vez con eso. Pero bueno, al Ok. final no le hice caso a esos comentarios, Ajá. regreso y yo me di cuenta de algo, que la gente cuando hablaba del negocio, Ujú. hablaba en pasado. Ok. Y eso es algo de lo que como vendedores tenemos Ujú. que saber escuchar. Claro. Yo iba cuando yo compraba, Ujú. cuando yo venía. Exacto. Entonces yo decía, ya va, ¿qué sucedió en el tiempo? Ujú. Que la gente lo asocia con el pasado y no con el presente. Ok, ok. Entonces, Buen punto. eso, para mí ese fue el primer paso, Bien. detectar por qué la gente dejó de ir, porque cuando empiezas a Ujú. entender el discurso te das Ok. cuenta era que, bueno, es que iba, Ajá. dejaron de ir. Exactamente. El siguiente paso fue entonces, Ajá. yo cuando escuchaba ese discurso, yo les preguntaba,
¿Cuándo fue la última vez que fuiste a comprar? Mm, Hace 5, hace 4, hace 6. ok, Y entonces después, ajá, pero ¿qué pasó que dejaste de ir allí y ok, empezaste a ir a otro lado? bien, Y ajá, entonces empecé a escuchar los comentarios de la gente que, mira, X cosa, no había tal cosa. En un momento también, evidentemente, la librería no tenía la variedad de siempre. ujú, Comentaban el tema de precios. ok, Entonces empecé a ver todas esas cosas y después también les preguntaba, bueno, ¿y a ti qué te gustaría conseguir ujú, en una librería o en una papelería que tú visitaras? Imagínate que estás en un país fuera de Venezuela ok, que, por decirlo, hay muchas marcas emblemáticas, sí, cosas que aquí no ves. Imagínate que es posible. ¿Qué te gustaría conseguir aquí? ok, Y ahí fueron saliendo muchas de las cosas que hacemos ahora. bien, El tema de los espacios para ujú, personas que dan cursos. El ujú, tema de los talleres para los niños. ujú, Porque un tema de los papás es, bueno, ¿qué puedo poner a mi hijo a aprender en las tardes cuando no tiene colegio o los fines de semana? correcto, Y bueno, de ahí fueron saliendo todas esas ideas, las áreas que tenemos para actividades también gratuitas para los ujú, chamos, ok, los servicios nuevos que añadimos, todo eso realmente fue de los clientes. bien, A veces, bueno, como lo hablábamos antes de empezar, ujú, la gente ve, bueno, un estudio de mercado, pues esa es la palabra que todos usan. Y a veces se imaginan, bueno, tengo que pagar miles de dólares ujú, para saber qué rumbo va a agarrar mi negocio. ok. Pero es que a veces la respuesta la tienes ahorrándote los miles de dólares sabiendo escuchar y preguntarle a la gente. Totalmente, ya vamos a hablar un poquito de ese tema tan interesante que es el tema de las finanzas y la administración de un negocio, ¿no? Pero digamos que me llama mucho la atención lo que comentas porque al final la información siempre la tienes ahí. La pregunta hoy en día es, todas las empresas, todos los emprendimientos, los comercios que hoy tienen cartera de clientes, con qué frecuencia se giran a preguntarle a su propia cartera de clientes, pues, ¿ves? ¿Qué están buscando? ¿Qué necesitan? Y ese, en el camino existieron y existen hoy en día grandes marcas también que son competidores. Ujú. Vamos a llamarlos competidores porque al final el consumidor cuando sale a la calle, bueno, se le atraviesa por la mente opciones al momento de ir a comprar. Y hay grandes marcas que tienen mucha tradición en el mercado, que se enfocaron en el rubro de librerías, papelerías, artículos escolares, pero ninguno dio ese paso y de hecho, bueno, pudieran hacerlo, porque estoy convencido que incluso han ido a la librería La Alegría. Oye, han ido. Sí. Eh, no dieron ese paso de diversificar el servicio, las opciones al momento de uno ir a comprar, Ujú. ¿verdad? Entonces tú hoy tienes un área para niños, el tema de los talleres, de los salones, es impresionante, ¿no? Tú sabes que a veces creemos cuando hablamos de diversificar Ujú, y lo primero que nos imaginamos es cambio el rubro de lo que es mi negocio. ajá, Me correcto. dedico a otra cosa. No, amigo, diversificar no necesariamente es eso. Ujú, Es más, yo soy del que opino que si tú ya sabes hacer algo y tienes la experiencia, no es más fácil que tú diversifiques dentro del mismo rubro, complementando con cosas que te des cuenta que hacen falta, que fue lo ok. que hicimos nosotros. Ujú, Son cosas que están relacionadas con lo que naturalmente hacemos, sí. que es más sencillo a que tú cambies a un rubro diferente, primero que no conoces, Ujú, que vas a tener que pasar una curva de aprendizaje, que se vende, que no se vende, que meto, que no meto en el negocio, que de paso entonces tienes que cambiar tu marca, ujú, o si no la cambias, entonces hacer que la gente te asocie sí. con que ya no es papelería, ahora es zapatos, por decir Exacto, algo. Entonces, claro. oye, es un camino que a mí me parece, es una opinión personal y Sí, sí, claro, particular, claro. que eso no debería ser, pues, porque Sí, tienes otro camino ojo, que mejor. digamos a nivel comercial, tú dices, pudiera ser válido dar esos vuelcos, ¿no? El tema es que también te dispersas, Sí, esa es otra cosa. te dispersas totalmente y tampoco puedes andar brincando de rubro en Ujú. rubro. Bueno, porque obviamente tú lo decías al principio, pues también yo me imagino, ¿no? Cuando me llamó mucho la atención este tema de ser de venir de una familia que venía de desarrollar negocios en el área de la gastronomía, del entretenimiento nocturno,
que vio tu papá, que vieron sus socios en el camino para decir, vámonos por este rumbo, ¿no? Tú llegaste a tener esa información en algún Sí, momento compartiendo con eh, tus padres, con tus tíos. sí, yo escuché de mi abuelo muchas veces Ujú. que él comentaba que, claro, ese tipo de negocio te implica estar pendiente de noche, de Sí, madrugada, lidiar con personas que, bueno, a claro. veces se pasaban de trago, Ujú, problemas ujú. entre clientes y bueno, llegó un punto en que ellos dijeron que no querían seguir con eso, pues Ok. querían algo más tranquilo, que Ujú, fuera de día. ujú. Evidentemente la vida familiar también afecta porque Sí, entonces tienes que estar hasta la madrugada en un negocio, tal porque cual. bueno, evidentemente antes no había la tecnología de ahora y para controlar un negocio tenías que tú estar ahí Es metido todo el correcto, día. es Entonces correcto. eso creo que fue una de las principales causas que hizo que Bien. cambiaran a esto. Digamos, teniendo la oportunidad, en tu caso, de compartir con emprendedores, mucha gente, muchos emprendedores que quizás han llegado a tu negocio a ofrecerte mercancía, productos, también digamos, en nuestro compartir en el día a día con otros comerciantes o con otros emprendedores que están arrancando. ¿Cuál consideras tú que debe ser hoy el mindset, la mentalidad que hoy debe tener un emprendedor con su visión bien clara de convertirse en un comerciante y un empresario? Mira, yo creo que, bueno, el primer paso para mí es saber vender, porque cuando tú arrancas un negocio, el que lo va a vender eres tú. Ujú, Cuando eres tú y de repente, cuando mucho una persona más, tú ujú. tienes que saber cómo ofrecer lo que tú estás haciendo. Bueno, Muchos emprendedores creen que lo necesario es saber de lo que yo voy, o sea, sabe, por lo menos ujú. voy a hacer un negocio gastronómico, Ok, entonces yo sé preparar la comida. ok, muy bien. Pero realmente el tema no está ahí. Ujú, El tema es que sepas de marketing, sepas cómo venderlo. Ese es uno de los pasos. Bueno, yo siempre digo que la realidad del emprendedor, del ujú, empresario, es una realidad dura. O ujú. sea, el que dice en redes que esto es un camino mantequilla, le está mintiendo, pana. O sea, Claro, eso es total, mentira. total. O Y que hay sea, gente que dice, no, voy a emprender para tener más tiempo libre. esa es la mentira, la falacia más grande de la historia de la humanidad, digo yo. Yo Eso sí. es una mentira. Cuando Ok. tú arrancas vas a tener que dedicarte Ujú, muchas horas al día, vas a tener ujú, que pensar el negocio, que vivirlo. O sea, ujú. tú vas a llegar a un momento en que vas a incluso decir, oye, me he vuelto hasta obsesivo del negocio. Ok, Porque es que si quieres sacarlo adelante, todo el día vas a estar pendientes de eso. es Vas correcto. a llegar a otro y vas a empezar a analizar qué hace el otro que no haces tú. O sea, es algo bien, un Sí. camino bien. Y en ese interín, en el día a día, tú decidiste arrancar antes de pandemia, ¿verdad? Sí. Vino, vino la pandemia, Ujú. ¿no? ¿Cómo pasaste o digamos cuál fue la clave desde tu punto de vista de asumir el reto, ¿verdad? De reimpulsar una marca de tradición en Valencia? ¿Muy bien? En una situación donde, como tú lo comentabas, la gente dejó de ir a la librería, tú te dedicaste a verificar por qué dejaron de ir, cuál fue la clave y ese clic de decidir, oye, voy a reabrir, cuáles fueron los desafíos ahí en pandemia, a hoy tener ya o sea, recientemente vivimos la inauguración de una cuarta tienda. ¿Cuál fue la clave para llevarlo de cero a esto? Mira, yo creo que, bueno, a veces es difícil resumir en Ujú. claves o en, como también venden por ahí, las tres estrategias infalibles para tener éxito en Sí. tu negocio. Eso es mentira también. Coño, sí. Haz esto y ya de Pero una vez sí. para arriba. Ajá. Pero si yo pudiera decir algo, eh, primero hay un compromiso interno, hay una cosa Ujú. que tú no entiendes cómo describirla, Ok, que te llama, que sí, te atrae, que ok, te amarra a echar para adelante tu negocio. ok, O sea, eso es algo que no sé qué se siente. ok. No sé qué término ponerle, pero es algo que te impulsa. Genético, heredado, o quizás o sea, lo que siempre percibiste, ¿verdad? De los fundadores, Sí, o sea, fue eso, o sea, exacto.
A echarle pichón, pues. Es correcto. ¿Verdad? Y Ok. eso es lo primero, evidentemente. Ujú, Yo recuerdo que cuando yo llegaba, que estaba todavía cerrado, ujú. que yo siempre recuerdo la primera reunión que tuvimos allí cuando todavía estaba cerrado la librería, Sí, con Santa fue María la abajo. primera persona con quien Exactamente. yo me reuní. Y Así te es. eché todo el cuento de todo lo que iba a hacer. Yo a veces llegaba y decía, oye, ¿será que voy a poder sacar esto para adelante de nuevo, de cero? Ajá. Y después yo creo que el segundo paso es la constancia. Ok. Yo siempre, de hecho, yo tengo como una frase, un lema Ujú. que es pasión, Ok. técnica y constancia. Bien. Hay que tener esa llama, Ujú. tienes también que tener conocimiento, Ok. pero después lo que lo mantiene a uno es la constancia, porque los Total. primeros 2 años, como dice uno acá en Ujú. Venezuela, es date trancazo. O sea, Claro. la cosa no es sencilla. Arrancamos, volver a Ujú. colocar inventario, empezar a crecer el equipo de trabajo, acomodar todas las cosas que estaban mal de la parte de infraestructura, Ujú. organizar la empresa, o sea, es Es heavy. un tema de Claro. constancia. Sí. Y, y que a veces uno también puede pensar, porque yo me lo pregunto, ¿será que vale la pena? Ujú. Pero enseguida, no, sí, hay que seguir. Y Claro. al otro día y seguimos y seguimos. Y bueno, mira, pasamos del año 2022, cuando realmente la pandemia se flexibilizó y Ujú. arrancamos la tienda Claro. abierta. Ese mismo año volvimos a abrir también la tienda que teníamos en el Parral. El 2023 consolidé ya lo que teníamos, Ok. planifiqué lo que iba a empezar a hacer el 2024 y bueno, este año 2024 vamos a abrir ahorita para diciembre la segunda tienda propia Ujú. adicional, eh, la franquicia Ok. y el centro de distribución que estamos preparando para ya el año que viene empezar con nuestra marca y poder tener la logística en un solo lugar para las 5 tiendas que vamos a tener. Bien. O sea, de la reapertura, remodelación, después la etapa de consolidar y a Ujú. la etapa de expansión, que también son como 3 etapas que creo que se deben cumplir en los negocios. Totalmente. Obviamente, mucha gente tendrá su percepción, su lectura, su interpretación de cómo pasaste de reaperturar, reinaugurar, relanzar la marca de tradición en la Avenida Bolívar, en esa primera sede, a hoy tener ese plan de expansión. Cada quien interpretará. A mí me ha pasado incluso, te confieso que hay gente, clientes incluso, que me dicen, esa gente de Librería de la Alegría está enchufado. Porque han crecido muy rápido, que no sé qué cosa. Y Enchufado a la corriente de la entonces, 110. que por cierto, yo tengo también siempre aclaro el tema de que tú puedes tener todos los contactos, ¿no? Tú puedes tener los contactos, inclusive puedes tener, esos contactos te pueden llevar a algunos beneficios a nivel de negocio, pero si no tienes la mentalidad, no tienes la Sí. estrategia, igual no vas a echar para adelante aunque tengas los contactos. Yo conozco gente que han tenido el negocio, el capital, la Ujú. marca, y en la segunda generación más Ujú. bien lo que han hecho es abandonarlo. Correcto. Entonces ahí es donde tú te das cuenta que el tema es la Sí, mentalidad, pues. es la mentalidad. Y en un rubro que no es harina pan tampoco, pues, ¿ves? Ujú. O sea, el rubro tuyo es un rubro muy específico. Tú has aprendido a diversificar dentro del mismo negocio sin desprenderte de la esencia, del core business de Librería La Alegría, ¿no? Y esa parte me imagino que en el camino has estado tentado, pues como que te han llegado las opciones, ¿no? Sí, sí, de hecho, antes de yo arrancar, toda la gente, realmente toda, o sea, yo Ujú. creo que de cada persona que hablaba al día del tema de la librería, todos decían, no, pero ¿por qué no abren un mercado allí? Mm. Y fíjate ahora la competencia ruda en el área de la comida y Sí, marcas grandes y tal cual. conocidas que han cerrado. Ujú. Y ahora las marcas emergentes han tomado el mercado en el tema de comida. Entonces, yo hace unos meses me invitaron a una charla Ujú. y yo decía, imagínate, resulta que del el frente de esa tarima había una zapatería. Ok. Y dando el ejemplo, yo digo, ¿cuántas zapaterías conocen ustedes que Ujú. ofrezcan el servicio de limpiarle los zapatos como una lavandería para exclusivo de zapatos? Ujú. Yo no conozco ninguna aquí en Venezuela. De Y verdad. eso es un servicio
Sí, mucha gente pagaría. totalmente. Entonces, oye, es un servicio que complementa lo que tú ya haces. Eres una zapatería, pero ofrezco el zapato. Yo Ujú, conozco mucha gente que quiere tener sus zapatos limpios. Yo claro, soy uno de ellos. claro. Y si tuviera un lugar donde lo pudiera llevar, Ujú, probablemente lo llevaría. total. Entonces es a veces que pensemos fuera de la caja dentro de lo que ya hacemos, Ujú, de qué cosas pueden complementar eso. Pero bien. bueno, claro, es un tema, pues, y depende de que la persona quiera también, porque el cambio empieza primero en ti. Ujú, Bueno, que eso es algo que también es importante. Yo creo que los negocios son una extensión ok, de lo que somos nosotros. me gusta eso, sí. Cuando yo llego a un negocio y lo ves abandonado, lo ves Ujú, cochino, lo ves feo, sí. probablemente la persona en otras áreas también sea de esa manera. De Ujú, repente su casa no es la más cuidada. claro. Yo por lo menos lo veo así. Ujú, Entonces, el cambio primero tienes que hacerlo tú. total. Si te vas a dedicar a otro, bueno, vas a Sí. tener que aprender de eso, vas a tener que adaptarte a eso para O que sea, empieces que no siempre aplica ese tema de en casa de herrero, cuchillo y palo, ¿no? Yo he estado en tu casa y tu casa es tan limpia, ¿verdad? Tan No, buena vibra, así exacto. como cuando uno entra Una a librería. cualquier red de librería La Alegría, Sí, ¿no? sí, eso es algo que yo siempre que voy Ajá, también estoy sí, pendiente de que cada supervisora mantenga también esa línea, que todo exactamente. esté ordenado, que todo esté limpio, que se vea bonito a la Ujú, vista, que sí, no haya un bombillo quemado. totalmente. Y además que mucha gente también que desconoce ese trascámara, ese backstage, como esa famosa imagen tradicional del iceberg, donde la gente ve la punta del Ujú. iceberg, pero no ve todo lo que hay detrás, ¿no? De eso. Eh, ¿cómo, cómo fue el proceso? O cómo llegaste a tener hoy una estructura donde tú hoy generas incentivos a tu equipo de trabajo por mantener el área limpia, por la calidad del servicio que se le dé al cliente? Obviamente, cuando tú tienes un negocio donde recibes muchísima gente todos los días, es como complicadísimo lograr una satisfacción 100% de todo el mundo, ¿no? Pero, ¿cuál fue, digamos, ese kit o esa estrategia que te llevó a hoy construir un sistema donde a nivel de dirigir tu equipo de Ujú. colaboradores puedas decir, oye, nosotros creamos un sistema donde generamos incentivos porque la gente mantenga todo ordenado, por generar comunidades virtuales, todo esto? Mira, yo, bueno, no sé, yo tengo algo que cuando veo que algo no lo han hecho otros, Ujú, oye, hay algo como que yo sí lo voy a intentar hacer. ¿Y por qué te digo esto? Porque yo me he dado cuenta de que mucha gente habla de indicadores de gestión ok, y mucha gente no conoce en lo más mínimo indicadores de gestión, por ujú, ejemplo. ujú, Tú ves que hay miles de cursos, sí, pero tú vas a las empresas y en pocas empresas realmente se maneja eso. La gente realmente, y en muchas entrevistas que incluso hice yo al inicio, ujú, tú preguntas, bueno, ¿manejan indicadores de gestión? Todo el mundo levanta la mano. ujú. Ajá, dame un ejemplo del que tú manejabas en tu cargo. Ahí empieza la gente. No, bueno, pero el porcentaje de ventas. Ajá, Ajá. ¿qué otro? No, eso solamente. Otro, sí, ajá, ¿y cómo? Bueno, no, nos daban un bono por llegar temprano. Ujú, Y yo, eso no es indicador de gestión. Y ahí ujú. yo pregunto, ¿o es que acaso a ti te contrataron para que llegues tarde? O sea, Exacto. hay cosas que en mi mente, en mi concepción, es una Ujú, opinión particular de nuevo, o sea, eso no es un indicador, o sea, yo no te busco para trabajar para que tú llegues tarde, claro, evidentemente es para que estés a la hora porque te necesito a esa hora. exacto. Entonces, primero fui viendo que no había gente realmente, o por lo menos no pasó por Ujú, mi persona, personas que tuvieran ese conocimiento para diseñar ese tipo de herramientas. ok, Segundo, también hice muchos cursos, leí mucho, pero sin embargo yo decía, bueno, sí, en el libro dice una cosa, pero el tema es cómo tú lo desarrollas y lo claro, aplicas. tal cual. Y lo más complicado, que cuando ya no depende de ti, Ujú, que esa gente, o sea, lo hagas lo suficientemente simple ujú, para que la gente lo entienda, pero lo suficientemente elaborado para que correcto, realmente te sea útil. exacto. Y entonces ahí yo empecé a pensar, bueno, ¿cómo hago para evaluar el servicio al cliente? Claro, yo soy muy observador de muchas tiendas y marcas Ujú, que yo entro y conozco. ok, importante Entonces, ese punto.
yo empezaba a observar, bueno, ¿qué hacen ellos que me pueda servir a mí? Aunque realmente no encontré muchos ejemplos, porque realmente poco se hace, empecé yo mismo, bueno, ¿cómo puedo evaluar yo el servicio acá en la tienda? Entonces diseñé una metodología de 20 pasos. Ok. ¿Cuáles son los pasos que bueno, eso lo diseñamos realmente en conjunto cuando Ujú. estábamos haciendo todo ese Correcto. entrenamiento, asesoría? Entonces, bueno, ¿qué debería de decir la persona cuando el cliente llega? Ujú. ¿Cómo lo saludas? ¿Qué le vas a ofrecer después? ¿Cómo le das un conocimiento general a ese cliente de la empresa? Correcto. Y ahí, bueno, fui diseñando esos pasos. Después entonces viene el otro tema complejo. Bueno, Sí. ya lo hice. Ahora, ¿cómo realmente se lleva a cabo? Exacto, cómo Ese se es transfiere al equipo de trabajo Ajá. y luego, o sea, lo diseñas. Después que se lo transfiere al equipo de trabajo, que lo ejecuten, ¿no? Y que se mantenga. Que se mantengan. Y sobre todo en un negocio como el tuyo, donde, bueno, yo recuerdo en uno de los entrenamientos que estábamos dando, donde hablamos más de 8.000 códigos o 8.000 SKU. Ya van más de 15.000. Más de 15.000 porque, o sea, nada más tú dices un bolígrafo y luego este bolígrafo tiene Y 500.000 varía. tipos de bolígrafo, ¿no? Y de hecho, me recordaba en estos días el tema de una gran cadena de farmacia que ellos en la mayoría de las tiendas decidieron no revisar cuando la gente sale, ¿no? Claro, son un monstruo, tienen más de 180 tiendas. ¿Cómo controlas tú la merma de mercancía, de que se pierdan bolígrafos, esto, lo otro, que me imagino que pasa? Sí, bueno, yo he estado observando ese caso que tú comentas, Ujú. porque bueno, también uno es cliente de esa empresa. Ujú. Realmente a mí me sorprende por qué lo están haciendo ahora sí. En el caso de nosotros sí verificamos en la puerta Ujú. de que lo que está en la factura concuerde con lo que está llevando el Claro. cliente, incluso también por comodidad y Ujú. seguridad del cliente, porque a veces, ¿qué sucede en el rubro de nosotros? Que la persona compra 10, 15 productos, 20 o más. Ok. Entonces es muy propenso a que de repente al vendedor se le escapó montar eso en la factura o al cajero, o después entonces cambiaron alguna cosa y se le olvidó colocarla. Entonces sucede mucho que se le pueden olvidar los productos. Entonces Claro. nosotros todavía hacemos un control ahí riguroso en la puerta. Ok. Hacemos inventarios todos los meses de forma continua, cíclica. Ujú. Tenemos un porcentaje también de lo que es la merma a pesar de todo el control. Y bueno, tenemos esa metodología. Ok. Yo sí me impresiono de cómo esta empresa más bien ha aligerado los controles. Yo me imagino que ellos dirán, bueno, saben también cuánto es la merma exacta y ellos asumen esa pérdida y listo, pues otra forma de trabajar. Pero bueno, en el caso de nosotros mantenemos ese control. Y lo que te comentaba antes también de los indicadores, Ujú. otra traba es que, bueno, tú lo diseñas, lo implementas, pero después cuando la empresa va creciendo, ya un Excel no te funciona tan bien. Entonces después tienes que buscar también tecnología para apoyar y poder seguir manteniendo ese sistema, que es lo que Correcto. nosotros hemos venido haciendo, bueno, desde el año pasado que implementamos un ERP que muchas empresas acá en Venezuela están implementando de modo de tratar de automatizar Ujú. y sí, de hacerlo más estandarizados muchos de esos procesos que llevarlos en un Excel era súper complicado, porque a Sí. veces llegas a un tamaño de que, bueno, y eso que nosotros no somos grandes, puede ser una empresa mediana, hemos llegado a 70 personas en temporada escolar, Ujú. normalmente anda alrededor de 50, 60, pero imagínate De la tú, nómina. sí, de la Ok. nómina. Ahora imagínate tú una empresa que tiene 1.000, 2.000, 3.000 trabajadores, Ujú. llevar un montón de plantillas en Excel, tener la gente con el conocimiento para usarla. Claro. Las empresas son un tema bien complejo. Y ya hoy, obviamente esta cuarta tienda, que es la primera franquicia, pero hoy entre las tres primeras, ¿cuánta gente hay en el equipo? Colaboradores como tal. Actualmente anda alrededor de 55 personas entre Con las todas. tres tiendas. Sí. Ok. Bien. Cuando con la otra que se va a abrir y el centro de Ujú. distribución vamos a pasar de 60 fuera de temporada. Ujú. Probablemente la temporada del año que viene seamos unas 80, 90 Ujú. personas. Y Sí. bueno, ahí uno va viendo poco a poco todo ese Bien. crecimiento. Recuerdo algo que comentabas al inicio que estuvimos conversando a puerta cerrada antes de la pandemia. Tú me dibujaste
eh, proyectaste, ¿no? Lo que querías hacer en ese momento antes de pandemia y me brindaste la confianza en ese momento también. Siempre recuerdo, a lo mejor hasta tú ni te acuerdas, pues, pero yo siempre lo recuerdo y a veces lo menciono que tú me preguntaste que por qué no me había ido del país. ¿Ok? Sí, tú lo has comentado. Ajá, yo le he comentado y yo te decía que aunque pareciera romántico, la realidad es que es la fortuna que yo siento también hoy de compartir con mucha gente todos los días, con muchos empresarios, muchos comerciantes que me han brindado su confianza de trabajar con sus equipos de ventas, con toda su gente en general, porque a veces no solamente con el equipo de ventas. Y, y yo te dije, bueno, porque conozco gente como tú que le quiere chapichón aquí al país, que eso no significa que no estamos conscientes de los desafíos, de las circunstancias que hay, pero aún así tenemos el enfoque. Y todos los días doy gracias porque conozco muchísima gente que está súper metida en la película, que tiene claro los desafíos, el mercado en el que hacemos negocio aquí en Venezuela, que no es nada sencillo y aún así vamos para adelante, ¿no? Ya tenemos cuántos años trabajando juntos, 4 años. como 4 años, Sí. ¿no? Y arrancamos con ese proceso de inducción, de entrenamiento Ujú. a la gente al inicio. ¿Qué tan importante es para ti el tema de la capacitación que lo mencionaste al inicio? ¿Y cómo has vivido esa experiencia gracias a la confianza que me has brindado en acompañarte en este camino? Mira, realmente la preparación es importante, tiene que ser permanente, porque de allí es que nacen las ideas de lo que tú puedes hacer. Porque si tú no tienes nueva información, si tú no buscas cosas, si no te preparas, de allí es que surgen las ideas. Bueno, a mí me pasa así, cuando aprendía de ti todo el tema de las ventas, porque realmente yo antes me había concentrado netamente en la operatividad del negocio y no en entender que somos un embajador más, que somos otro vendedor que puede prospectar, que puede atraer Sí. gente. Yo me concentraba en lo operativo. Ujú. Después fui entendiendo que también había que saber vender y todo lo demás, pero la preparación es importante. Ok. Yo sé que mucha gente que me ve, así como yo también lo he pensado y lo he dudado, está el tema, ¿será que vale la pena invertir en preparación para el personal que uno tiene? Porque Ujú. evidentemente a uno le duele cuando alguien se va y tú invertiste también un dinero. Correcto, claro. Y yo también lo he vivido. También he aprendido que hay que ser evidentemente estratégico Ujú. con muchas de esas preparaciones que también damos. Sí, O sea, tenemos que también saber escoger a las personas que evidentemente lo van a aprovechar, correcto. de que tienen ese potencial para aprovecharlo, para ir ascendiendo en sus cargos. Bueno, Ujú. tú conoces casos de nosotros, de personas que empezaron desde el inicio De y cero, tienen claro. cargos que ya supervisan otras personas y se han Sí. venido preparando Ujú. contigo, con lo que yo le voy dando Ujú. y otras capacitaciones que hemos dado. Sí, Pero también entendí que eh, lo arranqué de una forma más masiva y evidentemente también cuando tú valoras la parte financiera, también dice, oye, hubo una inversión ujú, y esa inversión también se fue, ¿me entiendes? total. Entonces, bueno, he empezado a ser un poco más estratégico en ese tema, pero evidentemente es importante, porque si no, ¿cómo llega un momento, ya muchas cosas de allí no dependen de mí? Ujú, Y aunque yo tenga la idea, las otras personas son las que muchas veces ejecutan y también aportan. es Entonces, si cierto, ellos no tienen el conocimiento, con qué herramientas y habilidades ellos pueden continuar con cualquier cosa que uno ponga en totalmente. práctica. Yo siempre digo que ya para ir entrando en la recta final de este podcast, que te agradezco que hayas apartado un ratico ahí de tu agenda personal y en este nuevo rol de papá también, ¿ok? Pronto tendremos a Bruno aquí Y también. conmigo hablando un rato. Exactamente. Este, el, digamos, el tema este de la capacitación, ¿no? Pueden haber dos escenarios cuando tú decides, digamos, darle las gracias a alguien por haber trabajado un tiempo contigo, pero que es el momento de retirarse. Tú le puedes decir, bueno, mira, compadre, ¿no? Hasta aquí llegamos porque usted no está dando los resultados que es
y simplemente estás perdiendo el tiempo aquí, así que por favor, gracias por todo. Esa es una conversación y la otra es cuando tú le dices a la persona que no está teniendo resultados, dice, coño, o sea, te he dado todo. O sea, no estás vendiendo cristales de Charosky, estás vendiendo una marca que tiene tradición, ¿no bien? Tienes unas condiciones laborales favorables. O sea, trabajas bajo techo, no trabajas en la calle llevando sol. Te he dado las herramientas, te he dado la capacitación. O sea, trato de ser competitivo en la propuesta económica, en el paquete económico que te ofrezco. Y aparte de todo eso, no estás teniendo los resultados. O sea, estás perdiendo el tiempo aquí. Ni siquiera yo, tú estás perdiendo el tiempo aquí. Bueno, Sí, ese es un tema que yo entiendo que humanamente para muchos dueños de negocio, incluso con experiencia, es ujú, complicado. Evidentemente uno es humano y muchas veces, oye, tú tienes empatía, cariño con la gente, pero ahí es donde tenemos que volver otra vez al propósito de los negocios. ujú, Y yo creo que algo importante es tener objetivamente los argumentos. sí, Porque sabes que sucede en muchos negocios que esa decisión la gente lo ve como subjetivo, ujú, porque tú no evalúas, bueno, mira, cuánto es lo que estás vendiendo, cómo se vienen incrementando las ventas, correcto. cuántas alianzas hemos tenido, por ejemplo, si hablamos de la parte de comercialización, por decir algo, Ujú, o si es un vendedor, mira, qué puntuación tienes en la evaluación de servicio al cliente, cuánto llevas vendido, cuánto vas en los premios rally, que son parte de las ujú, cosas que evaluamos. Entonces, el panorama de repente se simplifica un poco sí, cuando tú tienes como que esos argumentos objetivos de cómo hablar y cómo decir, mira amigo, tenemos tantos meses, tanto tiempo y mira cómo esto no ha venido mejorando o ha venido más bien empeorando, disminuyendo. Entonces, ujú, ese tipo de conversaciones, que para nadie es fácil, sí, creo que se ponen un poco menos complicadas cuando tú tienes los argumentos bien objetivos, que es es parte correcto. de lo que en las empresas les hace falta mucho. Ujú, Yo de muchas de las que conozco realmente muy pocas son las correcto. que manejan su gestión, sus indicadores, evalúan objetivamente. Sí. Pocas y las que lo llevan, muchas también son algo muy superficial y siguen siendo todavía subjetivos. Entonces, Ujú, yo creo que para cerrar un consejo sería de que busquemos la manera de evaluar más objetivamente la gestión de la gente que está con nosotros, porque eso también simplifica muchas cosas luego. tal cual, tal cual. Tú me has brindado la confianza todos estos años de estar trabajando ahí contigo en la construcción de muchos procesos, de ese sistema que luego tú lo has perfeccionado en Ujú. el camino, lo has adaptado a la dinámica del día a día. Y son pocos realmente con los clientes con los que yo trabajo que tienen esa estructura y lo entienden, ¿no? Porque una cosa es tener la estructura y otra es entenderla. Tú has construido ese sistema, has consolidado ese sistema de tener esos rallies de venta, de tener esos incentivos, de tener esos indicadores de gestión que permiten evaluar el desempeño de un trabajador que a su vez, de alguna manera, eso les sirve a ellos como una escuela, no solamente una Ujú. experiencia de trabajo en su currículum, sino saber que al final, si tú quieres ganar más plata, muy bien, tienes que hacerte más Aportar más valioso. valor, Tienes que exactamente. hacerte más valioso. Bueno, uno de mis mentores, Jim Rohn, siempre lo decía. O sea, el tema es cuál es el valor que tú generas a la compañía, ¿no? O Ujú, sea, realmente cuánto aportas. ¿Qué pasa si el día de mañana no estás? ujú, La compañía seguiría igual o diría, oye, qué lástima que ya esta persona no está. Y eso mucha gente no lo entiende. O sea, todos ujú. queremos ganar más sin trabajar en nosotros, ¿no? Es correcto. En, ya para ir cerrando, Juan, en este movimiento que nosotros estamos creando, que se llama Entre Vendedores, lo creamos con esa intención también de estar compartiendo la experiencia que nosotros vivimos en el día a día, la de todo el equipo que está detrás de Entre Vendedores, de estar compartiendo con clientes, con amigos, con comerciantes, con empresarios. ¿Cómo ves tú esta iniciativa de crear estos contenidos también para que la gente, o sea, aquí no estamos, la intención no es generar un contenido porque
la inteligencia artificial nos lo dice y ponemos una cámara y comenzamos a hablar, sino que realmente, o sea, más que crear contenido, es compartir experiencias. ¿Cómo ves esto? Mira, yo creo que es súper valioso e importante porque qué mejor que hablar de las cosas que tú realmente has vivido Ujú. y qué mejor forma de aprender que de gente que realmente ha hecho cosas, porque ese es otro tema. A veces aprendemos de gente que solo replica información, pero que realmente no ha vivido el proceso. Claro. Para mí, yo todo lo que es información que veo de dueños de negocio, Ujú. yo soy bien, o sea, me gusta verla porque son gente que ha vivido el proceso. Claro. A mí no me gusta hablar de cosas que yo nunca no he hecho Ujú. porque no me parece que uno tiene que hablar es de lo que uno ha vivido, que es lo que es verdad, Ujú. verdaderamente valioso. Para mí esto es súper importante, por eso siempre que me invitan vengo. Ujú. Yo considero que hay que ser súper abierto en lo que decimos, Sí. porque así como alguien de repente puede tomar algo de lo que dije y aprende algo, yo también lo haré cuando vea también podcast de otras personas, incluso que estarán aquí. Correcto. Y estamos en la era del conocimiento. Yo Así creo que es. ahorita no nos podemos, no, yo no voy a decir esto, no, es que en YouTube ya pueden haber miles de videos de lo que yo digo, entonces Claro. te vas a poner con esa... Sí, a veces hay gente que es recelosa de comentar sus experiencias, de compartir Ujú. sus tips. Siempre me recuerdo una entrevista de Omar Vizquel, ya en ese momento él llevaba como 7 guantes de oro, y él decía que yo te puedo decir cómo te vas a agachar para recoger un rolling, cómo vas a meter el guante, cómo vas a colocar la rodilla. Ahora métete en el terreno y hazlo. Ese es O otro sea, tema. o que un chef te diga, yo te puedo enseñar la receta también, pero ahora ponte tú a cocinar, ¿no? Entonces, esa es la intención de nosotros entre vendedores de compartir esa experiencia, no porque dudemos que la gente no lo pueda hacer, que tú digas, ahora, ajá, ya escuchaste a Juan, todo lo que te ha compartido Juan, de cómo ha no solamente mantenido un legado, sino que lo ha impulsado, lo ha llevado a otro nivel y ahora hazlo tú. No, todo lo contrario. O sea, más bien esa es la intención. Yo he conocido en los últimos años empresarios que están dispuestos a decirle a la gente, usted quiere echarle pichón, yo te digo cómo, cuál es el problema. Pues si este país necesita es de eso y se generan muchísimas oportunidades alrededor. Ahora, ¿cómo ves tú este tema de la inteligencia artificial aplicada a los procesos, a los negocios? Mira, bueno, yo no es que sea muy experto en ese tema, he ido tomando ahí pequeñas dosis de cosas que Ujú. voy viendo. Evidentemente, eso es bueno, no es el futuro, ya es el Ujú. presente. Vamos a tener como dueños de negocios que aprender también de ese tema, Sí. cómo le podemos sacar provecho e utilidad para hacer más productivas nuestras empresas, para minimizar errores. Bueno, bueno, conozco un negocio que ya su atención por WhatsApp es Ujú. un bot, pero Ok. con la inteligencia artificial realmente pareciera, o sea, es muy Un cercano a humano. una persona. Exacto. No es como los bots de antes que te ponían las opciones, Sí, tenías que escribir. No, parece una conversación fluida. muy bien. Y me ha impresionado todo eso. También por otro lado es cierto que hay que tener cuidado también de la información que Ajá. agarramos de ellos, porque también he visto que dicen, o sea, ellos inventan cosas. Ujú. Entonces creo que primero nosotros tenemos que conocer sobre el tema, Sí. saberle preguntar para poder filtrar lo que él nos está dando. Ujú. Yo tengo un caso bien particular, nunca se me olvida, la primera vez que yo probé ChatGPT, Ujú. yo duré en 2019 unos meses planificando y armando todo el plan estratégico de todo lo que yo iba a hacer al llegar. Correcto. Objetivos, buyer persona, o sea, objetivos operativos, tácticos, estratégicos, toda la presupuesto. Bueno, Roángel, resulta que yo voy a probar ChatGPT que todo el mundo está hablando, eso fue hace Ajá. como, no sé, un año. Ok. Le digo, bueno, créame el buyer persona de una tienda, papelería, con tantos años de experiencia, Exacto, le estos diste dos, el pro, le diste las sí, indicaciones ahí. bueno, lo que yo había durado un mes y medio en construir, Ajá, en un momentico, el después lo segundo. rematé con dos preguntas más y me lanzó, yo dije, esto es impresionante. Claro, pues total, total. Todo lo que yo dure un mes y medio, en 10 minutos lo puedes tener. Claro, Sí, evidentemente tienes que tener un conocimiento para previo para... filtrar. Claro, es Exactamente. como que si yo nunca hubiese preparado un pasticho y le pregunto a la inteligencia artificial, dime cuál es la receta, y él te coloca canela. Oye, coño, un Mm, pasticho no lleva canela. O sea que
Si tú no tienes experiencia en lo que le estás preguntando, probablemente te puedes ir por un barranco. Es correcto. O sea, tienes que tener la experiencia para filtrar Ujú. lo que la inteligencia artificial te da. Pero sí, sin duda llegó para quedarse. Juan, tu mensaje final para ese emprendedor, ese comerciante, esa persona que está de repente hoy batallando para llevar su negocio adelante o que incluso quiere tirar la toalla, ¿cuál sería ese mensaje final que le compartirías a esa persona? Mira, yo creo que el mensaje final principal es que esa batalla que tú estás luchando no estás solo, también la estoy luchando yo, la está luchando Roángel, la está luchando los miles de empresarios, comerciantes y emprendedores que están en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país, en el mundo. Así que, mira, no queda más que decirte que hay que seguir adelante. La clave está en que no renuncies, en que sigas, en que seas constante. Tenemos mucha gente que tiene más capital, que tiene más conocimientos, pero se quedan por el camino porque la clave está en la constancia. Sí, Y otra frase que yo siempre digo es que nuestro negocio será tan grande como lo sea tu mente. Entonces, primero tenemos que llenar nuestra mente para que entonces podamos eh, mostrarlo y ejecutar y hacer todo eso en nuestro negocio. Entonces, eso es una de las cosas importantes. muy bien. Y que aprendan a vender. Y aquí Ah, bueno, entre eso vendedores es correcto. les enseñamos cómo. Muy bien. Exactamente. Nos vemos.